de un libro, un cuento, Crimen y castigo, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que fue publicada por entregas en una revista en el año 1867. Es considerada una de las novelas más influyentes de la literatura rusa y narra la vida de un estudiante en la capital. En una ciudad sombría y empobrecida de San Petersburgo vive un joven llamado Rodion Raskolnikov. Era estudiante, brillante en su juventud, pero la pobreza lo había arrastrado a una existencia desesperada y solitaria. Con su ropa raída y vivía en un diminuto cuarto, apenas podía mantenerse con lo poco que ganaba. La universidad la había dejado porque era incapaz de continuar pagando las clases. Su vida se había convertido en un oscuro laberinto de pensamientos sombríos y agónicos. Su madre, Pulqueira, y su hermana Dunia vivían en el campo y lo ayudaban como podían, pero su situación no mejoraba. En su mente, Raskolnikov concebía una idea radical y peligrosa. El mundo estaba dividido entre personas comunes y mediocres, y aquellas extraordinarias que, debido a su genialidad, estaban por encima de las leyes morales y podían cometer actos atroces si el fin era justo. Se veía a sí mismo como uno de esos individuos extraordinarios, y esa fue la convicción que le llevó a planear lo impensable. En el centro de sus pensamientos se encontraba Iona Ivanova, una vieja usurera que prestaba dinero a personas desesperadas a cambio de sus pertenencias más valiosas, exigiendo intereses desorbitantes. Para Raskolnikov, la vieja era una parásita, una persona que vivía explotando a los más pobres. Su vida no tenía valor, se decía a sí mismo, y eliminarla solo sería un acto de justicia, sino también una oportunidad para cambiar el destino con el dinero que ella acumulaba. Pasó días planeando su crimen con fría precisión. Todo debía ser perfecto, rápido, y nadie debería sospechar de él. Estaba decidido a demostrar que no solo era capaz de violar las leyes humanas, sino que era lo suficientemente fuerte para soportar las consecuencias sin remordimientos. Se convenció de que el fin, liberarse de la pobreza, ayudar a su madre y su hermana, justificaba cualquier medio. Una tarde de julio, bajo el sofocante calor, llegó el momento. Raskolnikov se preparó con cuidado, escondió el hacha bajo el abrigo y se dirigió a casa de la usurera con la excusa de empeñar un reloj. Aliona la recibió sin sospechas. Mientras ella examinaba el objeto, Raskolnikov, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, sacó el hacha y la golpeó brutalmente en la cabeza. La vieja cayó al suelo, muerta. En ese instante, Raskolnikov sintió un vacío en el estómago, una sensación extraña que no había previsto. Mientras buscaba nervioso en el lugar, la puerta se abrió de repente. Lizaveta, la hermana de la usurera, una simple mujer y bondadosa, había llegado inesperadamente. Raskolnikov entró en pánico. Sin pensar dos veces y temiendo que su crimen fuera descubierto, también la mató. Pero esta segunda muerte lo perturbó aún más. Lizaveta era inocente, no merecía morir. Y en ese momento Raskolnikov sintió algo dentro de él que se había roto para siempre. Escapó corriendo del lugar, llevando consigo apenas unas cuantas joyas. Una vez en casa, ocultó lo que había robado bajo una piedra en un patio alejado, incapaz de mirar lo que había robado. Pero no podía ocultar lo que había hecho. El crimen comenzó a perseguirlo. La mente de Raskolnikov, que antes había sido clara y aguda, ahora estaba nublada por el miedo, por la culpa. Durante días cayó en un estado febril, sumido en el delirio. Apenas podía dormir o comer, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que veía los cuerpos de sus víctimas sangrando en el suelo. En su miseria, comenzó a evitar a amigos y conocidos. Entre ellos estaba Razumikin,
y su leal amigo, que notaba un cambio en él, pero que no podía entenderlo. Mientras tanto, su familia, especialmente su hermana Dunia, estaba preocupada por él. Dunia había llegado a San Petersburgo con su madre porque estaba comprometida con un hombre llamado Lucín, un abogado arrogante y despreciable que solo buscaba casarse con ella por conveniencia. Aunque Dunia estaba dispuesta a sacrificarse por la familia, Raskolnikov despreciaba a Lucín y siempre le decía a su hermana que no se casara con él. Mientras tanto, las investigaciones sobre el asesinato de la usurera avanzaban. El astuto detective Porfirio Petrovich empezó a sospechar de Raskolnikov, aunque no tenía pruebas concluyentes. Porfirio no era un hombre común, era perspicaz, sabía leer a las personas y, a pesar de no presionar directamente, comenzó a rodear a Raskolnikov con preguntas y comentarios sutiles que le iban clavándose en su ya perturbada mente. Raskolnikov sentía que el detective jugaba con él, que lo estaba provocando y que su propia culpa estaba comenzando a delatarlo. Intentaba mostrarse indiferente, pero el estrés lo consumía. En la oscura y sofocante habitación donde vivía Raskolnikov, las paredes parecían estrecharse cada vez más. Tras cometer el doble asesinato, su cuerpo estaba libre, pero su mente se encontraba en una prisión mucho más asfixiante, la de la culpa. Aunque en su frío razonamiento inicial se había convencido a su mente de que el crimen era un medio justificado para alcanzar un fin mayor, su alma no compartía esa visión. La culpa, lenta pero implacable, comenzó a devorarlo desde el momento en que bajó el hacha. Al principio, Raskolnikov trataba de acallar sus pensamientos con argumentos racionales. Se decía a sí mismo que había hecho lo correcto, que el mundo no había perdido nada con la muerte de la usurera, una mujer mezquina que solo traía sufrimiento a los demás. Incluso intentaba convencerse de que Elizabeta, la hermana inocente que había matado en un arrebato de pánico, era solo un daño colateral, un desafortunado accidente que no podía haberse evitado. Pero su mente no dejaba de atormentarlo. La sensación de que alguien lo observaba siempre estaba ahí, aunque no hubiera ojos reales sobre él. El calor de julio, insoportable, se mezclaba con la fiebre que lo consumía. Sudaba de día y temblaba de noche, incapaz de encontrar reposo. Su cama se había convertido en una prisión donde las imágenes de las dos mujeres que asesinó lo perseguían sin tregua. Soñaba con sus caras pálidas, los ojos vacíos y la sangre que se deslizaba silenciosa sobre el suelo de madera. Se despertaba agitado, respirando con dificultad, con el peso insoportable de la culpa aplastando su pecho. La culpa de Raskolnikov era como una sombra que crecía a cada paso que daba, oscureciendo todo lo que rodeaba. Ya no podía mirar a la gente a los ojos. Se sentía como un impostor, como si el mundo entero supiera que lo había hecho, aunque no tuviera pruebas de ello. Cada palabra, cada mirada que le dirigían parecía acusarlo, aunque en realidad nadie decía nada. El miedo a ser descubierto lo atormentaba, pero era su propia mente la que le estaba delatando. La culpa era más intensa que cualquier temor externo. Ya no era un hombre ordinario ni extraordinario. Era un espectro, como una sombra de sí mismo. A medida que el tiempo pasaba, su delirio se profundizaba. A veces, en medio de la calle escuchaba risas y murmullos y pensaba que hablaban de él, que alguien lo había reconocido como el asesino. Llegó al extremo de evitar a las personas, escondiéndose en su pequeña habitación donde el calor y el olor a encierro solo intensificaban más su angustia. Raskolnikov dejó de comer, de asearse, de hablar con quienes lo rodeaban. Incluso su querido amigo Razumikin, que lo visitaba constantemente, se daba cuenta de que algo había mal.
no podía imaginar la magnitud de la tormenta interna que estaba consumiendo a su amigo. El sufrimiento de Raskolnikov no solo provenía de la posibilidad de ser arrestado, sino de algo más profundo, del desmoronamiento de su propia visión del mundo. Antes del crimen, había creído firmemente que él era un hombre extraordinario, un hombre que tenía derecho a trascender las reglas de la moral común para alcanzar un bien mayor. Pero tras el asesinato, esa esencia se desvaneció. Se dio cuenta de que era simplemente un hombre corriente, que no podía soportar la carga de sus actos. Su plan, que alguna vez había sido meticuloso y racional, ahora solo era un caos de sangre, una tormenta de remordimientos. En su delirio, a menudo repetía en su mente la escena del asesinato, pero en cada repetición, los detalles eran más vívidos, más crueles, más salvajes. En una de esas pesadillas, se veía a sí mismo levantando el hacha, pero esta vez, la vieja usurera no moría de inmediato. En su sueño, Ilona, la hermana, lo miraba directamente con los ojos abiertos, y él no podía evitar seguir golpeándola y otra vez mientras su risa macabra resonaba en la habitación. Cuando despertaba, empapado de sudor, sentía el peso invisible del hacha en sus manos. Uno de los momentos más dolorosos de su culpa ocurrió cuando visitó a Sonia. Ella lo miraba con esos ojos puros llenos de compasión, mientras él luchaba con su confesión. En su desesperación se arrodilló ante ella y por primera vez habló de su crimen. Sonia no lo juzgó. Ella entendió que él estaba sufriendo, que estaba perdido, y le ofreció consuelo, a pesar de lo monstruoso de sus actos. Sin embargo, lejos de aliviarlo, su bondad solo aumentó su peso de la culpa. ¿Cómo podía alguien puro como Sonia perdonarlo, cuando él mismo era incapaz de hacerlo? Su alma estaba dividida. Por un lado, quería creer que era más fuerte que su culpa, que podía superar lo que había hecho y seguir adelante. Pero por otro lado, sabía que la culpa era inescapable, que su sufrimiento no era algo que pudiera controlar o dominar. Porfirio, el astuto detective, lo sabía. No era solo el crimen lo que estaba castigando a Raskolnikov, sino la culpa que lo devoraba desde dentro. El policía Porfirio, sin necesidad de confrontarlo directamente, lo dejó hundirse en su propio tormento, sabiendo que el verdadero castigo no vendría de las autoridades, sino del propio remordimiento de la culpa de Raskolnikov. Finalmente, el joven no pudo más. La culpa lo había convertido en un ser errante, en un espectro del que alguna vez fue. Sabía que la única manera de escapar de ese sufrimiento insoportable era enfrentarlo. Cuando se dirigió a la comisaría para entregarse, ya no era el joven arrogante que había sido. Se había despojado de su orgullo, de su creencia de su propia grandeza. Al confesar, se liberó del peso insoportable de su culpa, pero también asumió su castigo: los trabajos forzados en Siberia. El viaje a Siberia no trajo paz de inmediato. Aunque se había entregado y confesado su crimen, el sufrimiento persistía. Las condiciones duras y el aislamiento físico reflejaban el aislamiento interno que seguía atormentándolo. Pero allí, en los vastos y fríos paisajes de Siberia, algo comenzó a cambiar. Sonia, fiel a su amor y compasión, lo había seguido, y con su fe inquebrantable le mostró a Raskolnikov que el arrepentimiento genuino era el primer paso hacia la redención. Pero a Raskolnikov la verdadera batalla no estaba en cumplir la ley, sino en aceptar que su culpa podía ser transformada. Durante meses, el sufrimiento continuó, pero lentamente comenzó a dar lugar a una nueva forma de vida. Raskolnikov, al final, comprendió que no había cometido su crimen como un hombre extraordinario, sino como un hombre ordinario, atrapado en sus propias ilusiones de grandeza. Al reconocer su fragilidad, empezó a ver una posibilidad de redimirse,
y en ese reconocimiento, en ese dolor, encontró una chispa de esperanza. La redención de Raskolnikov no llegó de inmediato, pero la culpa que lo había atormentado y casi destruido lo llevó a un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo. En el sufrimiento encontró su castigo, pero también el inicio de su liberación. La culpa, que lo consumía lentamente, comenzó a disiparse, y aunque el camino hacia la paz aún era largo, el simple hecho de haber enfrentado su crimen le permitió comenzar de nuevo, con una nueva comprensión del valor de la vida, el amor y también del perdón. Que tengas un feliz día.